Dios me les bendiga, mis hermanos, a todos ustedes que están en sintonía de esta su radio. Les saluda su hermana Elena en Cristo. Le voy a compartir el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Este Evangelio de San Juan se compone de 24 capítulos. Cuando lo terminemos, entraremos a los Hechos de los Apóstoles, que es la obra del Espíritu Santo. Así que le invito a que nos siga acompañando a leer la Santa Palabra. Vamos a leer esta Santa Palabra invocando a las tres personas divinas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio era el Verbo, la Palabra, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por Él se hizo todo, y nada llegó a ser sin Él. Lo que fue hecho tenía vida en Él, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre. Y llegaba al mundo, ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre han nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de él, y dijo muy fuerte, de él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí, porque era antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos, y cada don amoroso preparaba otro. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios Hijo único, el que está en el seno del Padre, nos lo dio a conocer. Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? Juan lo declaró y no ocultó la verdad, y declaró, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿quién eres entonces? ¿Elías? Contestó, no lo soy. Le dijeron, ¿eres el profeta? Contestó, no. Entonces le dijeron, ¿y quién eres entonces? Pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó, yo soy como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Los enviados eran del grupo de los fariseos y le hicieron otra pregunta, ¿por qué bautizas entonces si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Les contestó Juan, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen, y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de sus sandalias. Esto sucedió en Betafara, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó, ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. De ello hablaba al decir, detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan dio este testimonio, he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también, verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará en él. Sí, yo lo he visto y declaro que este es el elegido de Dios.
Al día siguiente Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?». Le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde te quedas?». Jesús les dijo: «Vengan y lo verán». Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que significa el Cristo, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas», que quiere decir piedra. Al día siguiente Jesús resolvió partir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo: «Sígueme». Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret». Natanael replicó: «¿Puede salir algo bueno de Nazaret?». Felipe le contestó: «Ven y verás». Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él: «Ahí viene un verdadero israelita. Este no sabría engañar». Natanael le preguntó: «¿Cómo me conoces?». Jesús le respondió: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi». Natanael exclamó: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le dijo: «Tú crees porque te dije que te vi debajo de la higuera, sin embargo verás cosas mayores que estas. En verdad les digo que ustedes verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este hermoso evangelio, hermanos, hay mucho que hablar. Empieza diciendo: «Y la palabra se hizo carne». La palabra, hermanos, es Jesús, y se hizo carne en el vientre purísimo de María Santísima. Como dice aquí en este evangelio, vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Puso su morada entre nosotros. Fíjese bien, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, puso su tienda entre nosotros. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Al igual que ese gentío que no le recibió, que no creyó, Juan Bautista venía a preparar ese camino. Venía a preparar los corazones para que Jesús se diera a conocer. Fíjese bien, por la palabra de Juan Bautista, hermanos, siguieron a Jesús Andrés, el hermano de Pedro, y otro que no nos narra el nombre. Y fíjese bien, a raíz de eso, Jesús se encuentra con Pedro. Pedro, hermanos, ya había sido escogido desde antes de que él naciera. Papá Dios ya le había designado que él iba a ser la roca donde se fundaría la iglesia. Y esto es algo hermoso porque todos nosotros, antes de nacer, nuestro Padre Celestial ya tenía los planes con nosotros. A lo menos le puedo decir que conmigo Papá Dios ya tenía el plan de que yo iba a anunciar su palabra. Ya me había escogido para eso. Es algo precioso que nuestro Dios nos ha escogido. Ojalá que en este día, por la palabra que nosotros anunciamos, usted se decida a seguir a Jesús. Así como Juan Bautista anunció a Jesús: «Este es el Cordero que carga con el pecado». Jesús cargó con nuestros pecados. En esa cruz al morir pagó el precio de nuestro rescate y nos ha hecho libres, libres para caminar de su bendita mano. Así que yo le invito a que en este día le diga sí a nuestro Dios. Como dice aquí en este hermoso evangelio, por Él se hizo todo. Por Jesús se hizo este mundo. Y por Jesús estamos en este mundo todavía.
porque Jesús vino a rescatarnos de la muerte eterna. Él era la luz verdadera. Y esa luz, hermanos, no dejaron muchos en aquel entonces que los iluminara. Lo mismo en esta actualidad, muchos de mis hermanos están caminando en la oscuridad porque no quieren dejar que la luz les ilumine, porque no quieren hacer un cambio en su vida. Ojalá que en este día sienta un gran deseo de cambiar al saberse escogido, porque nuestro Padre Celestial pensó desde antes que usted existiera, pensó en usted y le dio una misión, así como Juan Bautista fue el escogido para que viniera a abrir los corazones, anunciar la llegada del Mesías. Así nosotros también tenemos misión, porque nuestro Dios nos ha escogido. Y aquí también nos habla de que fueron a decirle a Juan quién era él, por qué bautizaba. Le preguntaban los fariseos y los maestros de la ley. Y Juan les dice, yo no soy ni Elías, ni alguno de los profetas. Yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto desde muchísimos siglos atrás. Antes de que naciera Juan Bautista, el profeta Isaías había anunciado que habría una voz que gritaría en el desierto, y esa voz era Juan Bautista, que diría, enderecen el camino. Y también aquí nos habla de que él, dice aquí que él no es digno de soltarle las correas, aunque él viene detrás de Juan Bautista, o sea Jesús, pero ya estaba antes, dice la palabra. Jesús ya existía en ese cielo, hermanos. Desde el principio ya existía Jesús, pero quiso hacerse pequeñito, quiso tomar la condición humana, como dice San Pablo, para venir a salvarnos. Juan Bautista también aquí nos narra que vio al Espíritu Santo bajar sobre Jesús, y dice que aquel que lo mandó a bautizar le dijo, verás al Espíritu Santo quedarse en aquel que bautizará con el Espíritu Santo. El bautismo de Juan era un bautismo de conversión. El bautismo de Jesús es un bautismo en el Espíritu Santo. Desde el momento que somos bautizados, no podemos mirar, pero el Santo Espíritu de Dios entra en nuestras vidas. Y es por eso que nos volvemos hijos de Dios, porque nos regala su mismo Espíritu. Hay tanto por qué darle gracias a nuestro Dios, hermanos. Mucho por qué darle gracias, porque todo lo ha hecho por nosotros. Todavía en esta actualidad, aunque nos pongamos tercos como aquel gentío, todavía nuestro Dios viene a buscarnos, a ver si este día queremos aceptar su presencia. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Los suyos eran los judíos, que papá Dios había escogido, a ese pueblo que él escogió, pero no lo recibieron. Jesús, al abrir sus manos hermosas en la cruz, Jesús vino a salvarnos a todos. En ese momento que dio su vida, nos salvó a todos, ya no a su pueblo, sino a todos. Y a todos los que vendrán, pagó el precio de nuestra salvación. Yo le invito a que no desperdicie ese gran regalo. Aquí también nos habla de Natanael, uno que era maestro en Israel. En aquellos tiempos era costumbre que un maestro diera clases bajo la higuera. Y Jesús, al decirle, yo te vi antes de que Felipe te llamara, al decirle eso, Natanael le dice, tú eres el rey de Israel. Y Jesús le dice, tú crees porque te dije que te vi. Pero verán cosas grandes, verán a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Imagínense ese momento tan hermoso donde Jesús se encontró con ellos y los llamó a seguirlo,
Y ese diálogo que dialogó con Natanael, que era una persona estudiosa, un maestro que daba clases, y sin embargo al decirle esas palabras quedó impactado, porque las palabras de Jesús tocaban los corazones, hacían eco en cada corazón. Y lo mismo en esta actualidad, así como dice este evangelio que la palabra se hizo carne, vamos a sentir las palabras de Jesús y van a penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones. Yo le invito a que lea la palabra todos los días. Deje que la palabra que es Jesús le transforme su vida. Dedique un tiempecito para recibir a Jesús en su corazón a través de la santa palabra. Pídale al Espíritu Santo que le dé la gracia de entender la palabra. De esa manera su vida estará dando los frutos que Jesús tiene planeados para cada uno de nosotros. Aquí dice, este es el Cordero de Dios. Juan Bautista lo presenta como el Cordero, ese Cordero de Dios que vino a dar su vida. Y también en la Santa Misa los sacerdotes dicen, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas mismas palabras que dijo Juan Bautista se dicen en la Santa Misa. Cuando ponemos atención, hermanos, descubrimos tantas cosas. Todo esto que puso el Espíritu Santo en los labios de Juan Bautista, ahora nuestros sacerdotes lo pronuncian cada vez que consagran el cuerpo de Cristo. Ese Cordero inmolado, ese Cordero manso y humilde que vino a este mundo a vivir con nosotros. Ojalá que no le esté rechazando y que le dé gozo el saber que Jesús está a su lado, que Jesús le busca todos los días, porque nuestro amado Señor Jesús quiere un cambio en su vida. Le invito a que lea pues este evangelio, de verdad anótelo. Primer capítulo del Evangelio de San Juan, léalo. Dedique un tiempo a leer la palabra y usted va a ver las maravillas que nuestro Dios va a hacer en su vida. Solamente leyendo la palabra es como nuestro Padre bueno nos transforma y nos cambia con su gracia y con su amor. Que María Santísima, la que nos trajo la palabra, le cuide, le proteja y le conduzca siempre de su bendita mano. Bendiciones.